El primer tema es instrumentos de medición. Este, por ejemplo, es una lista de cotejo. Es un instrumento que sirve para denotar la ausencia o presencia de algo y es muy útil observando la conducta. El registro anecdótico es una narración de acontecimientos que puede parecerse bien a un diario personal. Aquí se incluye todo lo vivido por una persona o una situación. El siguiente es la escala Likert. Esta es una escala que mide contenidos exclusivamente actitudinales. Se puede utilizar para obtener la satisfacción de algo. Generalmente, o lo más recomendable, es manejar 5 niveles. Después tenemos el portafolio de evidencias. Este se encarga de reunir, recuperar, recopilar evidencias de aprendizaje que se han ido dando a lo largo de todo el curso. Es decir, es una herramienta que permite reunir todos los trabajos que se dan a lo largo del curso y al final los reúne. Después, el ensayo es un trabajo que se puede evaluar mediante la exposición y la argumentación escrita. Este lo realiza un expositor y lo evalúa un evaluador acerca de un tópico. La evaluación suele ser un poco más subjetiva. Posteriormente en este curso nos centramos en el diseño de reactivos para guías EGEL, que fue el prototipo que nosotros implementamos. Antes que nada, un reactivo es un estímulo que demanda una reacción del individuo que está siendo evaluado. En el sentido operativo, los reactivos, bajo esta metodología, integran exclusivamente 4 opciones de respuesta, justificadas, de las cuales solo una es la correcta. Permiten que su calificación y valoración sea inflexible e imparcial. Para el buen diseño de un reactivo es necesario que cuente con 5 elementos. La definición operacional, que es el tema del que se trata el reactivo. Después es la base del reactivo, que generalmente proporciona la información acerca del cuestionamiento que se va a hacer. La instrucción, que es la demanda que se le pide al sujeto. Las 4 opciones de respuesta. Y en un momento veremos los tipos de reactivos, pero son 4 opciones de respuesta. Y la argumentación de cada una de las opciones de respuesta. Como ya mencioné, 3 deben de ser posibles, pero no verdaderas, y una totalmente correcta. Existen lineamientos generales para todos los reactivos. Y como ejemplo tenemos que el vocabulario debe de ser de un nivel universitario. Incluir solo información para el caso. Debe tener una redacción clara. Se debe omitir el uso de pretérito, es decir, podría, sería o debería, puesto que esto abre una gran brecha de posibilidades y este tipo de reactivos intenta ser lo más objetivos posible. Los reactivos deben de ser independientes, no se deben usar las mismas opciones de respuesta en cada reactivo y se deben evitar los estereotipos culturales o de género. Además, existen los lineamientos para la base del reactivo, que se debe de presentar un caso que demande una sola acción, es decir, una sola instrucción. Se deben omitir términos que den clases de respuesta correcta. La base debe de comprender sin la necesidad de leer las opciones de respuesta y se debe de redactar el enunciado en forma afirmativa. Después tenemos los tipos de reactivos. El primero y el más simple de todos es el de cuestionamiento directo. Este simplemente presenta las 4 elementos además de la argumentación. Es decir, solo se pregunta una cosa y tienes las opciones de respuesta más simples posibles. Después tenemos el tipo de reactivo de selección de elementos. En él, la base hace un cuestionamiento y posteriormente se presenta una serie de elementos de los cuales se tienen que elegir las opciones correctas. Estas pueden ser todas posibles, pero las correctas solo serán unos cuantos elementos. Y debajo de esto se presentan las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta deben de estar acomodadas de forma descendente, es decir, del menor al mayor. El siguiente tipo de reactivo es el de relación de columnas. En él, del lado izquierdo se pone una serie de cuestionamientos y del lado derecho respectivas preguntas. Estas no deben de estar ordenadas en ningún orden lógico. Del lado derecho se pueden poner 2 respuestas más para que funcionen como distractores. En la parte de abajo debe de colocarse las opciones de respuesta. Estas deben de estar ordenadas de manera
ascendente, es decir, de menor a mayor, en cuanto a los números, y las letras pueden tener una movilidad aleatoria. Otro tipo de reactivo es el de jerarquización u ordenamiento, en el que se hace el planteamiento del problema en la base del reactivo y después se genera una numeración con los diversos elementos y se pide que se ordenen de orden lógico para que la respuesta sea dada en las opciones de respuesta. Estas opciones de respuesta deben de estar ordenadas solo en la primer numeración de orden ascendente. Todos los demás pueden estar determinados de forma aleatoria. Y para finalizar, uno de los reactivos más complicados y más complejos es el multirreactivo. Este consiste en generar un caso al inicio de todo cuestionamiento y posteriormente generar reactivos independientes de cuestionamiento directo o de alguno de los otros tipos que ya mencionamos, pero que estén asociados al caso de la base. Después, cada uno tiene sus opciones de respuesta y sus argumentaciones. Y para finalizar, es importante mencionar el último tema, que fue debate. El debate no es una discusión ni una pelea. Es un intercambio de opiniones argumentadas que tienen fundamentos en cuanto a teorías, puntos de vista, etc. Existe una parte defensora y una parte en contra y se realizan para diversos fines, por ejemplo, con fines políticos o académicos. En fin, esos serían todos los temas que se vio en el curso Evaluación Educativa. Espero que hayan sido de su agrado y nos vemos pronto.